Tome notas. Sea como los de Berea en Hechos 17, versículos 10 y 11. Verifique con su Biblia lo aprendido. En nuestro video anterior les prometí comenzar a estudiar sobre el establecimiento del reino de las tinieblas en la tierra, pero como las profecías bíblicas para los últimos tiempos se tratan de la lucha entre los dos reinos espirituales, es decir, el reino de luz y el de las tinieblas, he decidido introducir el tema prometido con una breve comparación entre esos dos reinos. Comencemos con el reino de Dios o reino de los cielos. Reino de Dios y reino de los cielos es lo mismo. La diferencia es que en la antigüedad los judíos no pronunciaban la palabra Dios por respeto al Altísimo. El libro de Mateo en el Nuevo Testamento fue escrito principalmente para los judíos. Por eso el autor optó por llamarle reino de los cielos y así evitar pronunciar la palabra Dios. Al reino de Dios o reino de los cielos se le conoce también como reino de luz, pues la luz representa pureza y en el caso de Dios representa su santidad. Dios es santo, puro. En él no hay rastro de tinieblas, es decir, no hay rastro de pecado. Aunque la palabra reino se refiere a un territorio en el que el jefe de gobierno o gobernante principal es un rey, el reino de los cielos no necesita un territorio físico para reinar en la vida de sus seguidores. El territorio del reino de los cielos es el corazón de los seres humanos. Por esa razón, el territorio del reino de los cielos no lo podemos encontrar en un mapa. Todo el que pertenece a ese reino lo hace voluntariamente. El rey del gobierno de Dios es Jesucristo. Jesucristo es Dios y el Hijo de Dios, como lo dice Isaías 9, versículos 6 y 7. Él es la simiente o hijo de la mujer, es decir, de la Virgen anunciada en Isaías 7:14, que vino a hacer la voluntad de su Padre celestial. Jesucristo vino a enseñarnos todo sobre su reino celestial porque fuimos creados para que un día vayamos a reinar con Él por toda la eternidad, como lo indican Mateo 25, versículo 34 y 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, entre muchísimos otros pasajes. Sin embargo, para heredar el reino de los cielos, primero debemos pasar por esta tierra para que escojamos a través de nuestra manera de vivir. En otras palabras, con nuestra forma de vivir, escogemos a quién serviremos eternamente, si a Dios o al diablo, como ya ha sido ampliamente explicado en nuestros estudios pasados. El reino de los cielos es el gobierno ejercido directamente por Dios. Por lo tanto, es un gobierno teocrático que tiene su constitución divina. Una constitución son las reglas de convivencia que rigen a la sociedad de un país. La constitución del reino de los cielos no está escondida ni camuflada de alguna manera. Ella está abiertamente registrada en el libro conocido como Biblia, la cual es la palabra de Dios. El quebrantar cualquiera de esas leyes divinas se conoce como pecado. Las leyes de Dios se resumen en el genuino amor, primeramente para Dios y luego para los unos por los otros. Ahora comparemos el reino de luz y su rey y Dios con el reino de las tinieblas con su respectivo líder. Colosenses 1:16 dice que todas las cosas que existen en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él, es decir, por el Señor Jesucristo y para Él. Y Génesis 1:28 revela que el Señor le otorgó autoridad y poder a los seres humanos para reinar y someter en la tierra según la imagen de Dios en ellos, es decir, de acuerdo a los estándares del reino de los cielos. Satanás codició el poder y autoridad para reinar y someter la tierra para su gloria y la gloria de su simiente. Eventualmente, él logró su objetivo y se hizo el Dios de este mundo, como le llama 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 4.
Como lo veremos a partir de nuestro próximo video, después del diluvio, la antigua serpiente envió a su hijo para fundar su imperio o reino terrenal. Ese hijo de perdición, como le llama 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, es el rey o gobernante del reino de tinieblas en esta tierra. Hay una expresión que dice de tal palo, tal astilla. Y efectivamente, la simiente de la serpiente, mejor conocido como el anticristo, también ha codiciado someter y dominar la tierra a su antojo. Su objetivo es el sometimiento y dominio mundial. Él desea controlar todo aspecto de la vida en esta tierra. Por eso, desde el principio, Él se ha opuesto con vehemencia al señorío y dominio de Cristo sobre su propia creación, pues Él también ha codiciado ardientemente reinar en la tierra en el lugar de Cristo. Es decir, como si Él fuese verdaderamente Dios y el Hijo de Dios. A medida que avanzamos en nuestros estudios, iremos notando que la Biblia nos revela que de la misma manera en que el Señor, a través de su Santo Espíritu, se mueve en el corazón de sus seguidores, así también el enemigo, a través del espíritu del anticristo, se mueve en los gobiernos terrenales que operan en conformidad al Dios de este mundo. La cuestión es que, así como Dios Padre envió a Jesucristo para que nos enseñase todo lo relacionado al reino de los cielos, la antigua serpiente, que en realidad es el diablo y Satanás, según lo revela Apocalipsis 12, versículo 9, también envió a su hijo para que enseñase a los pobladores de la tierra a reinar y someter conforme a los estándares del reino de las tinieblas, es decir, de manera que refleje la imagen del diablo en la tierra. Permítame abrir un paréntesis aquí para dejar algo claro. Como lo comenzaremos a ver en nuestro próximo estudio, después del diluvio, el enemigo envió a su simiente a establecer el reino de las tinieblas en la tierra. Dios lo permitió. Este era parte del diseño divino, pues Dios nos creó con libre albedrío. Por eso, en su gracia y misericordia, unos 9 años después del incidente de la Torre de Babel, Dios fundó su propia nación, Israel, para así darle a la humanidad la oportunidad de escoger a quién servir, si a Dios o al diablo. Dios primero entrenó a su propio pueblo en cuanto a la manera correcta de reinar conforme a las leyes divinas. Mientras tanto, el resto del mundo eran salvos por medio de la fe, como sucedió con Enoc, Noé y Abel. Vea también Romanos 1:20. A su debido tiempo, Dios envió a su Hijo para que a través de él el mundo entero pudiese tener también la oportunidad para entrar por la puerta grande al reino de los cielos, es decir, a través de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Como dije, Dios es justo. Él siempre ha dado al ser humano la oportunidad para escoger voluntariamente a quién servir, si a Dios o al diablo. En cambio, el enemigo, por el otro lado, primero seduce con engaño hasta dominar y someter al ser humano a seguirle y servirle. Cierro este paréntesis. Cuando estudiamos detenidamente la Biblia, no podemos evitar notar la ardiente envidia en el corazón del enemigo, como también la del corazón de su simiente. El modus operandi del reino de las tinieblas no es más que una burda copia del reino de los cielos. Por ejemplo, el reino de Dios se basa en el amor, pero el enemigo no tiene ni puede conocer el amor, y mucho menos puede darlo, pues nadie puede dar lo que no tiene. Lejos de tener amor, el enemigo es odio consumidor. El amor es algo totalmente desconocido en el reino de las tinieblas. Por lo tanto, en vez de amor, el enemigo ofrece lujuria.
En vez de dulzura, el enemigo ofrece toda forma depravada de las pasiones carnales. En vez de contentamiento, el enemigo da materialismo, codicia, avaricia y envidia. En vez de adoración voluntaria y espontánea, el enemigo obliga y somete a los seres humanos. En vez de paciencia, él ofrece intolerancia y así lo hace en todas las formas habidas y por haber. Como dije, esos no son sino burdos intentos del enemigo por imitar las bendiciones del Dios Altísimo. Ahora, como vimos, el territorio del reino de los cielos es el corazón de los seres humanos. Dios nos seduce con su amor y nos mantenemos en Él a través de la santidad, es decir, de la separación del pecado. Y Dios recompensa a sus fieles con vida eterna. Por el otro lado, la meta del enemigo también es conquistar el corazón del ser humano, pues él desea dominar y someter brutalmente todo lo que tiene vida en esta tierra. Pero como él no tiene amor, santidad, ni la recompensa de vida eterna para ofrecer, él seduce el corazón de los seres humanos con engaño. Como dije, nadie puede dar lo que no tiene. Por eso, para lograr entrar en el corazón de los seres humanos, el Dios de este mundo ofrece lo que tiene, es a saber, reinos de este mundo, poder, fama, fortuna y cuanta grandeza terrenal y pasajera él pueda ofrecer. De esa manera, el enemigo mantiene entretenido a sus seguidores temporalmente. Y al final de sus vidas, él obviamente les recompensa de la única manera que él puede hacerlo, es a saber, con la condenación eterna en el infierno. Y créanme, él la otorga gustosamente, pues como dice el viejo refrán, la miseria ama compañía. Ese modus operandi del enemigo es absolutamente típico, ya que el trueque es una de sus características. Ezequiel 28:16 revela que el Señor le dijo a Satanás que a causa de la multitud de sus contrataciones, es decir, de sus negociaciones, de sus canjes y trueques, el enemigo se llenó de iniquidad y pecó. Los reinos, las negociaciones o contrataciones que el enemigo ofrece siempre están saturados de su imagen de iniquidad y violencia y jamás son gratis. Sus contrataciones siempre traen lo que en inglés se conocen como las letras pequeñitas de un contrato. En otras palabras, el enemigo siempre opera con engaño y con un motivo ulterior. Hay dos cosas que el enemigo siempre busca obtener a través de sus, entre comillas, negociaciones. Lo primero es que le adoremos a cambio de los bienes terrenales, he debido decir supuestos bienes terrenales. Esos aparentes, entre comillas, bienes terrenales son realmente maldiciones disfrazadas de bendiciones terrenales. Pues la parte que normalmente él no menciona durante la negociación es que la bendición terrenal es a cambio del alma de la persona. Lo otro que el enemigo desea de nosotros es que le sirvamos, es decir, que nos entreguemos a él para que él pueda hacer su voluntad a través del que le sigue. Que el Señor nos guarde y nos dé sabiduría de lo alto. Con esos dos propósitos en mente, después del diluvio, la antigua serpiente, es decir, el diablo, envió a su propia simiente para fundar el reino de las tinieblas en la tierra. Una vez establecido, él se lo ha estado entregando a todo aquel que postrado le adora, como él mismo le dijo al Señor Jesucristo en Mateo 4:4. Cuando el enemigo le mostró
todos los reinos del mundo y su gloria al Señor y se los ofreció a cambio de que el Señor le adorare, el enemigo no mintió completamente, pues él se había apropiado de ellos, de los reinos de la tierra, cuando engañó a los seres humanos en el jardín del Edén. Por eso, cuando estudiamos minuciosamente lo que se esconde detrás de cualquier reino o gobierno terrenal, no podemos evitar notar que la gran mayoría, si es que no son todos los reinos, imperios o gobiernos terrenales, se han caracterizado por grandes e insaciables conquistas de territorios, ambiciones descontroladas, traiciones, engaños, asesinatos, lujurias y demás. En términos generales, los gobernantes de este mundo, más tarde o más temprano, estarán dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de retener el dominio y control, entre comillas, de sus reinos o de su reino. Esto se debe al espíritu inicuo que se mueve tras los gobiernos de este mundo, como lo comenzaremos a ver claramente a partir de nuestro próximo estudio. Ahora, todo lo que el enemigo ofrece normalmente se obtiene y retiene en conformidad a los estándares del reino de las tinieblas, ya sea a través de medios turbios o con engaño, tiranía, crueldad, avaricia, impiedad o toda clase de lujuria y toda acción rufián propias de dicho reino. Cada caso es diferente, pues como dice en Santiago 1, versículos 14 y 16, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Sin embargo, por más atractiva que la oferta del enemigo aparente ser, no debemos olvidar que Ezequiel 28:16 termina diciendo que por la iniquidad de la multitud de las contrataciones o negociaciones del enemigo, Dios lo echó de su santo monte y lo arrojó al infierno. Ese también es el destino final de todo aquel que le cree y acepta sus ofertas, cualquiera que sea la índole de la, entre comillas, contratación o negociación que el enemigo ofrece, a menos que la persona se arrepienta a tiempo, por supuesto. El Señor Jesucristo lo sabía muy bien, y por eso cuando el enemigo le ofreció todos los reinos terrenales, si se postraba y le adoraba, en su inquebrantable sabiduría y santidad, el Señor le respondió: vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El mismo Señor Jesucristo resumió el propósito de los dos reinos en Juan 10:10, diciendo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. En cambio, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Seamos sabios, escojamos reinar o vivir conforme a los estándares del reino de los cielos para que obtengamos la vida eterna. Ahora, no quiero cerrar este estudio sin recordar una vez más que el modus operandi del reino de las tinieblas se puede observar en todas las áreas de la vida cotidiana, ya sea en las familias, escuelas, empleos, etc. Sin embargo, en nuestros estudios nos enfocamos en el establecimiento del reino de las tinieblas a través de los gobiernos terrenales y su destrucción final, porque de eso es precisamente de lo que se tratan las profecías bíblicas para los últimos tiempos. Con esto dicho, cierro nuestro estudio de hoy. En nuestro próximo video comenzaremos una serie de estudios sobre el tiempo en que la antigua serpiente envió a su simiente para establecer el reino de las tinieblas en la tierra. No se lo pierda. Hasta entonces, manténgase conectado con el Señor a través de sus oraciones y el estudio de la palabra de Dios. El Señor viene pronto. Bendiciones.